a Ucrania y también que ese acuerdo de minerales que tanto está costando, bueno, también parece que se va a firmar. Ha dicho Estados Unidos ahora que la pelota está en el tejado de Rusia. Por primera vez nos encontramos con una situación en la que Estados Unidos parece que se acerca a Ucrania. Empiezo contigo, Carlos. Bueno, sabemos bien poco, sabemos quiénes han ido, sabemos que han declarado buenas intenciones, han dicho que que han tenido un tono constructivo, han hablado del diálogo, palabras que esperábamos oír, ha tenido una naturaleza enteramente diferente del otro encuentro. Al final del otro encuentro, hablando con vosotros en Negocios TV, preguntabais si iba a haber más reuniones, dije que evidentemente sí, que había sido un desencuentro, quizá calculado, eso ya ha pasado. Ahora en esta reunión de Arabia, que no es circunstancial, Arabia se está presentando como un país, intenta presentarse como un país homologable, que es parte de esa agenda saudí. Y bueno, decir que los representantes que han ido, los jefes de la diplomacia ucraniana y el jefe de la diplomacia estadounidense, han tenido una sintonía mucho mayor, están preparando no solamente de lo que hablabas, la cuestión de los minerales, la cuestión de la asistencia tecnológica, sino otras muchas cosas, y están preparando el terreno para que vuelvan a sentarse los máximos dirigentes, lo hagan de una manera muy diferente a como lo hicieron hace unos días y efectivamente lo más importante quizá que después de esta reunión a quien le toca mover fichas sea a Rusia y que tenga que también poner sobre la mesa algunas condiciones que puedan ser aceptadas y no como hasta ahora que todo parecía que estábamos hablando de una paz impuesta y no una paz dialogada, una paz consensuada. Eso es lo que trata de hacer Estados Unidos, que sea más consensuado que impuesto. Y este es el primer paso de todo ello. Pues sigo con la opinión de José Manuel. Yo creo que es un poco atípico este tipo de negociaciones en donde da la impresión que Estados Unidos ha sido la potencia agresora y Ucrania la agredida, porque Estados Unidos y Ucrania están negociando en Arabia Saudí una agresión que no han protagonizado ninguno de los dos. Es decir, quien ha protagonizado la invasión es Rusia y al final el que va a tener la última palabra sobre este supuesto acuerdo de paz o preliminares de acuerdo de paz con una tregua, un alto el fuego de 30 días, va a ser quien tenga la última palabra, Rusia. En mi opinión, es un paso muy positivo esa normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania, sobre todo tras la encerrona que tuvo que sufrir Zelensky en la Casa Blanca. Y la verdad es que es más positivo, si cabe, algunos anuncios, habrá que ver la letra pequeña, pero algunos anuncios hablan de reanudar inmediatamente la ayuda militar, sobre todo de inteligencia, a Ucrania, lo cual le posibilitará para poder defenderse y además que se va a desarrollar, se va a proponer a Rusia una tregua, un alto el fuego de 30 días. A mí me parece que ambas cosas son buenas noticias para Europa, especialmente buenas noticias para Ucrania. Ucrania necesitaba ganar tiempo y si se acaba imponiendo una tregua, un alto el fuego, en donde la última palabra, vuelvo a insistir, la tendrá Rusia, pues será un paso adelante importante. Teniendo en cuenta lo mal que salió Ucrania después de la encerrona en la Casa Blanca, se puede decir que esto es un paso interesante y desde luego Ucrania sigue teniendo en este momento bazas para poder defenderse, en gran medida gracias al apoyo de la Unión Europea. El apoyo de la Unión Europea en este sentido ha sido fundamental a la hora de no dejar a Ucrania sola, que estaba prácticamente debilitada tras la conocida encerrona en la Casa Blanca. Luis Rodrigo.
Pues bueno, yo creo que esta situación que, bueno, mis compañeros describían un poco paradójica, porque precisamente está hablando el país que ha sido agredido con uno de sus sustentadores principales, pero no está la otra parte, que es Rusia. Están llevando a cabo estas negociaciones. En Aras explicaban también, pues es un actor que está adquiriendo una importancia significativa cada vez más en la región. Pero aquí vemos un poco la ambivalencia del relato de la Casa Blanca. Por una parte culpa a Zelensky, por otra parte ahora le pone la pelota sobre el tejado a Rusia, y es ese juego en el que Donald Trump está inmerso, que es el que, bueno, le puede servir para aparecer a la opinión pública como alguien imparcial, alguien que, bueno, puede dar un toque a Putin, pero también a Zelensky, y puede ejercer esa labor de muñidor de acuerdo, pero más allá de esos bofetones que se llevó Zelensky, como yo creo que podemos decirlo sin ambajes, en la Casa Blanca, que fue una encerrona y que fue una pantomima por el circo mediático que se montó allí, incluso por el tema del traje, que es una cuestión insignificante, ahora Rusia sí que tiene la capacidad de demostrar que realmente quiere poner fin a la guerra. No se está hablando de las condiciones, sino simplemente diciendo vamos a dejar las hostilidades, vamos a poner esto en pausa por lo menos durante un mes, precisamente para poder seguir dialogando, ¿no? Ahora sí que es verdad que esas declaraciones de Putin, del Kremlin, del ministro de Exteriores, de la portavoz de la presidencia, diciendo y lanzando como un brindis al sol que efectivamente Rusia es contraria a proseguir y que quiere cuanto antes poner paz en Ucrania y con Ucrania, pues tiene esa oportunidad de oro, ¿no? Habrá que ver, porque en el Kremlin seguro que ya están midiendo cada milímetro desde el punto de vista táctico de todo lo que ello puede suponer, pero también hay que recordar que en el momento en el que Estados Unidos deje de lado su apoyo como lo ha estado haciendo, Rusia puede desequilibrar la balanza y acabar entrando como un elefante en una cacharrería en Ucrania. Por tanto, aquí, aparte de ponerle la responsabilidad a Putin y a Rusia, no se nos puede olvidar que también es esa otra cara de la moneda, ¿no? El sostener a Ucrania poniendo punto final a esos recursos, pero sabiendo que si Rusia dice que no y Estados Unidos quiere seguir manteniendo más o menos la situación, el statu quo en Ucrania en cuanto a la guerra y evitar que Rusia avance imparablemente por todo el territorio de Ucrania, pues tiene que tomar también una decisión. Es una responsabilidad de Putin, pero sabiendo en la Casa Blanca que las alternativas de un no ruso, pues o supone dejar caer o el peligro de dejar caer a Ucrania o tener que seguir invirtiendo recursos en el país. Bueno, pues vamos con eso, creo que lo ha citado José Manuel, porque otra de las novedades es que Ucrania y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo para que haya un alto el fuego de 30 días, que en este caso tendría que aceptar Rusia. ¿Creéis que esta es la buena? Carlos, empiezo contigo. Bueno, es difícil, muchas veces este tipo de preguntas parece que es que tenemos la respuesta y la vemos en una bola de cristal. No sé si es la buena, pero indudablemente esto hace un año hubiera sido impensable, y tanto en cuanto es un acercamiento a la paz, que yo entiendo que fuera de filias y fobias es lo que queremos todos, pues lo recogemos con ilusión. Yo entiendo que habiendo sido imposible tiempo atrás que se hayan reunido, incluso el acto de lo de la encerrona en la Casa Blanca ya también es positivo. Hubiera sido impensable también hace un año. Yo creo que se están dando pasos correctos. ¿Qué es lo que va a suceder? No podemos responder si va a ser el definitivo, pero que vamos en la buena dirección, yo creo que es evidente. Y yo creo que todas las partes, de alguna manera, tienen que entender que esto tiene que acabar. Estados Unidos tiene sus propios intereses y quiere ir apagando fuegos, principalmente el de Ucrania. Rusia no tiene interés en que continúe esto, y Ucrania está en una situación muy difícil porque ha podido mantener la guerra de una manera artificial con la ayuda
exterior de Estados Unidos y la Unión Europea ahora sabe que parte de esa ayuda no la va a tener y que se le haría muy difícil o acaso imposible continuar con este conflicto. Con lo cual yo creo que, teniendo en cuenta que todas las partes quieren llegar al final del conflicto, lo que hay que ver es cómo se llega y con qué resoluciones se llega. Estas cuestiones y esta reunión misma es un paso muy positivo para llegar al final. ¿El definitivo? Pues posiblemente sí. Si me pides un sí o un no, te diré que vamos en la buena dirección y yo creo que es el primer paso de algo definitivo. José Manuel. Bueno, de la necesidad hay que hacer virtud. Es decir, la guerra está empantanada desde hace 3 años. Rusia, cuando invadió, más de 3 años, Rusia cuando invadió Ucrania pensaba que iba a ser una guerra relámpago y no lo ha sido, ni mucho menos. Estamos ante un empantanamiento de la guerra que en gran medida se debe a que Ucrania no se ha rendido, a que ha recibido una cuantiosa ayuda económica y militar de la Unión Europea y de Estados Unidos. A mí me parece que este proceso de negociación tenía que haberse iniciado antes, pero era evidente que había dificultades porque en esa labor de empantanamiento de la guerra, pues ambos contendientes querían recuperar terreno, querían pues llegar a esa mesa de negociación con las mejores cartas posibles, pero yo me temo que esto puede ser el principio del fin, pero que va a seguir habiendo conflictos. No hay que ocultar que ayer se lanzó el mayor ataque sobre tierra rusa, protagonizado por proyectiles ucranianos. O sea que todavía falta mucho por recorrer. Creo que sería un paso muy positivo el que ese camino se recorra y, desde luego, a mí me parece vital que la Unión Europea debe seguir respaldando a Ucrania para que las concesiones no sean una rendición total. Hay que garantizar al menos la integridad territorial de ese 80% del territorio ucraniano que no ha sido ocupado por tropas rusas. Luis Rodrigo. Pues sí, yo, hombre, la pregunta de si es o no la definitiva, pues espero que sea la definitiva, más que nada por el bien de Ucrania, no desde el punto de vista territorial, sino desde el punto de vista humano y humanitario, ¿no? Que es lo que en estos 3 años pues todos hemos estado deseando. Pero sí que es verdad que eso no puede ser a costa de la dignidad de Ucrania y en base a una humillación del país. La paz tiene que ser consensuada y tiene que ser negociada, pero ya hemos visto en el pasado lo que supone una humillación para obtener la paz, y estoy pensando en Alemania hace más o menos 100 años, ¿no? Eso genera un resentimiento, no digo que vaya a surgir un nuevo régimen totalitario del corte del alemán en los años 30, sino que puede generar más desventajas que otra cosa, y lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Oriente Medio, donde la semilla del odio pues ha germinado y es difícil extirparla por lo menos en 2 o 3 o más generaciones, ¿no? Pero evidentemente la Unión Europea, y esto estoy de acuerdo también con lo que se ha dicho, tiene que seguir sosteniendo a Ucrania, principalmente para que no sea una presa en medio de 2 canes hambrientos y furibundos, que sería sobre todo Rusia, ¿no? Donald Trump o Estados Unidos, mejor dicho, ya no es ese apoyo firme que tenía Ucrania, sino que, bueno, pues a Donald Trump seguramente no le vuelan prendas en dejar que Ucrania pues, pueda ser despedazada por Rusia. Y ahí la Unión Europea, que siempre se ha manifestado firme en favor del respeto al derecho internacional, que habla de la agresión como agresión por parte de Rusia, que es el que ha violado esas normas que nos dimos todos después de la Segunda Guerra Mundial, y también supone que Ucrania es víctima, y otro principio que se ha violado es el de la integridad territorial. Bueno, todo eso que la Unión Europea siempre ha defendido, tanto en un escenario como en otro, es lo que tiene que seguir siendo, ¿no? Precisamente para que Ucrania pueda tener ese halo de esperanza, ese balón de oxígeno
en determinadas situaciones. Incluso yo creo que la Unión Europea también debería tener un papel activo, sobre todo porque estamos hablando de la seguridad europea. Estados Unidos, como le dijo Zelensky a Trump, tiene un océano de por medio, pero los europeos nos encontramos de bruces con Rusia. Y ahí, si se está debatiendo de nuestra seguridad, también deberíamos tener capacidad para intervenir y hacer valer nuestro punto de vista. Por cierto, que hoy decía la alta representante de política exterior respecto a lo que decías, Luis Rodrigo Calla Calas, que Europa iba a hacer todo lo posible porque Rusia no ganara la guerra. ¿Cómo pueden sentar esas palabras en Trump, ahora que parecía que había puentes tendidos con Europa, Luis Rodrigo? Pues, bueno, yo lo de que tender puentes, Trump, yo, creo que desde Estados Unidos se está llevando una línea muy sui generis, muy propia y, bueno, lo de tender puentes yo lo pondría un poquito en cuarentena. Creo que las declaraciones de la alta representante, más que por el punto de vista militar o desde el punto de vista bélico, hay que entenderlas desde otra perspectiva, ¿no? Que hará todo lo posible desde el punto de vista diplomático, en las negociaciones, insistiendo en eso que yo decía antes, que son la defensa del derecho internacional, de las prerrogativas de Ucrania como ente soberano, de evitar que Ucrania sea humillada e incluso desmembrada, porque también Dmitry Medvedev propuso que fuera repartida entre 3, 4 países limítrofes y que solo quedara el núcleo en torno a Kiev como país independiente, como Ucrania independiente, pero lo que Ucrania tiene que saber, o por lo menos es lo que las instituciones nos están diciendo, la alta representante, la presidenta de la Comisión, la presidenta del Parlamento, es que Ucrania puede contar con Europa y tampoco se nos tiene que olvidar que Ucrania ha pedido su adhesión a la OTAN, pero también a la Unión Europea. Y la Unión Europea le ha concedido el estatuto de país candidato y las negociaciones se están pudiendo desarrollar de aquella manera, pero están yendo adelante. Incluso se habla del umbral 2030 como escenario en el que Ucrania se convierta en Estado miembro. Yo creo que van más por ahí los tiros que sacar los arsenales e incluso que Francia desempolve la bomba nuclear, que bueno, tiene pocas comparado con Rusia, pero evidentemente la tiene y es ahí donde también Macron quiso reclamar un poco su protagonismo. Pero yo creo que a día de hoy tenemos que ver las cosas los europeos desde un punto de vista escéptico, tomar las cosas con distancia, sobre todo las que vienen tanto de Estados Unidos como desde Rusia, y pensar en nosotros mismos, en lo que los europeos queremos ser de mayores, y eso pasa por apostar por mecanismos de una defensa más unida y más coordinada. ¿Estás de acuerdo, José Manuel? Totalmente de acuerdo, sí. Estoy totalmente de acuerdo, dejando bien claro que, claro, cuando alguien dice Rusia no puede ganar la guerra, tampoco Rusia puede perder la guerra. Es decir, es así de claro. Estamos hablando de una potencia nuclear. Es verdad que Rusia lo que intentó, la administración de Putin, lo que intentó es ocupar, desmoronar Ucrania, no lo consiguió en una guerra relámpago. Algunos debieron pensar que iba a ser como lo de Crimea, en donde entraron y la mayoría de la población de Crimea entendió que aquella intervención, que aquella invasión iba a ser bien aceptada. Pues la realidad es que Ucrania, la mayoría del pueblo ucraniano ha combatido y ha combatido valerosamente, a pesar de que han tenido ayuda estadounidense, ayuda europea. Ha habido una resistencia con uñas y dientes, pero es evidente que ni Ucrania va a ganar esta guerra, ni Rusia la puede ganar al 100%, porque si Rusia ganase la guerra al 100% y ocupase totalmente el territorio ucraniano, pues puede ser un mal precedente para Europa, un muy mal precedente para Europa. A mí me parece un error que Ucrania, y ahí tiene mucha responsabilidad Estados Unidos, Ucrania haya aspirado a entrar
en la OTAN. Eso era un poco romper las reglas de juego en el orden internacional, pero sí que me parece que Ucrania puede tener un papel como Estado miembro de la Unión Europea. Eso me parece mucho más lógico. Creo que ese camino es el que se debería emprender en un proceso de pacificación, de normalización de las relaciones, y la Unión Europea, desde luego, no le conviene para nada que en pleno corazón de Europa, que en pleno granero de Europa, pues haya una guerra como la que ha habido durante estos 3 años, con un contendiente, con un agresor que, no olvidemos, tiene bombas nucleares para destruir el planeta. Por lo tanto, no puede perder la guerra, no la va a perder totalmente. Habrá que buscar una fórmula, y por eso digo que un alto el fuego me parece un paso muy importante, porque quien rompa ese alto el fuego también va a quedar retratada su verdadera voluntad de buscar una solución negociada, pacífica y duradera. Carlos. Por mi parte estoy en profundo desacuerdo con muchas cosas que te han dicho, pero para eso estamos 3 personas diferentes, para que el oyente extraiga las conclusiones que crea pertinente. Yo creo que la guerra la ganó Rusia hace mucho. Rusia ha logrado los territorios que ellos consideraban que eran rusos desde las primeras semanas de la guerra. En ese aspecto no se ha movido el frente prácticamente nada. Rusia tiene el territorio que quería y simplemente a través de esta guerra de desgaste está esperando que llegue el final. Hay unas narrativas, aquí se han esbozado unas narrativas antirrusas que nos dicen que Rusia poco menos que quiere llegar hasta Lisboa. Yo no creo en absoluto en que Rusia tenga afán expansionista. Rusia es el país más grande del mundo, con una densidad de población bajísima, con todo tipo de recursos, no necesita conquistar nada, pero se intenta vender la idea que va a invadir los países bálticos, Polonia, Escandinavia. Yo no creo en esto, pero en esas narrativas se amparan quienes promulgan que la Unión Europea debe seguir sosteniendo a Ucrania, bajo bellas palabras que aquí se han dicho, pero habrá que también saber que es la misma Unión Europea que está respaldando al islamismo de Al-Qaeda en Siria. Así que para unos lugares creemos en la democracia, el Estado de Derecho, el derecho internacional y este tipo de zarandajas, pero para otros lugares no. Y tampoco estoy de acuerdo en que Europa militarmente pueda sostener a Ucrania. Todos los ejércitos de Europa, y estoy incluyendo al británico, al francés, al alemán, no pueden hacer nada frente al esfuerzo bélico ruso. Me parece vivir en la irrealidad si creemos que Europa puede enfrentarse a Rusia. Y lo digo porque hay fortísimos intereses de Inglaterra y sobre todo Francia de arrastrarnos a la guerra. Una cosa sería sostener a Ucrania y otra cosa es arrastrar a media Europa y a España entre ellos a un conflicto con Rusia. Este peligro sigue existiendo y ante esto pues no tengo nada más que oponerme, lógicamente. Vamos a ir precisamente ahora mismo en directo a unas palabras que ha pronunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, porque agradece a Donald Trump, dice Zelensky, su carácter constructivo en las negociaciones de paz que se están celebrando en Arabia Saudí, y también pone sobre la mesa esa propuesta de alto el fuego de 30 días. І розмова була хорошою, конструктивною. Наші команди встигли обговорити багато деталей. Наша позиція абсолютно чітка. Україна прагне миру від першої секунди війни. І ми хочемо зробити все, щоб мир був досягнутий якнайшвидше і надійно, так, щоб війни більше не було. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було 3 речі. Це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні, дрони і тиша на морі. І реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія. Тобто, передусім, це звільнення полонених, наших військових та цивільних, і повернення українських дітей, які були вивезені в Росію. Американська сторона розуміє наші аргументи
сприймає наші пропозиції. І я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність у розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню. Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо русські погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні. Також допомогу розвідданими. Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів всі аспекти для надійності миру і тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру, свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Дякую всім нашим дипломатам і команді, яка сьогодні в Саудівській Аравії. Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую кожному і кожній, хто б'ється і працює заради нашої держави і людей. Pues agradece el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, decía, el carácter constructivo de Estados Unidos y de Donald Trump y esa propuesta que se ha puesto sobre la mesa para probar, decía Zelensky, la paz con una tregua solvente durante 30 días. Palabras pronunciadas por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tras ese encuentro entre las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos y de Ucrania hoy en Arabia Saudí. Las conversaciones podrían continuar también mañana. Y otra última hora nos lleva en este caso a la guerra arancelaria que están protagonizando con cierta crudeza Estados Unidos y Canadá, porque el primer ministro de Ontario, Doug Ford, ha dado un paso atrás y dice que de momento se van a paralizar, se van a suspender los aranceles a productos estadounidenses a la espera de que mañana se produzca una conversación, una reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos, con Howard Lutnick. En cualquier caso, dice el primer ministro de Ontario que Canadá irá a ese encuentro con Estados Unidos a mostrar fortaleza y a pedir que se respete el marco del acuerdo tripartito entre Canadá, Estados Unidos y México. And immediately meet with him, meet with the whole trade administration, and discuss the future. Rather than waiting till April the 2nd, threats going back and forth, tit for tat, I've agreed to suspend temporarily, and we always have that tool in our toolkit, until we sit down over the next day or two. I'll be heading down to Washington along with Dominic LeBlanc, and we'll have a good discussion. You know, and with any negotiation that we have, there's a point that both parties are heated and the temperature needs to come down. And I thought this was the right decision. They understand how serious we are about the electricity and the tariffs, and rather than going back and forth and having threats to each other, we have both agreed, let cooler heads prevail. We need to sit down and move this forward. This is a massive, massive deal, the USMCA, which the federal government will be leading the charge. I'll be sitting down with all our premiers tomorrow as well, and discussing this and their issues as well. So we're going to go down there, and we're going to go down there with confidence. We're going to go down there with strength. Pues vamos a hablar en nuestra tertulia, en la que sigo teniendo con nosotros a Carlos Paz, a José Manuel Corrales y a Luis Rodrigo de Castro. Vamos a hablar del otro gran tema que está protagonizando Donald Trump. Es esa guerra arancelaria, esas idas y venidas en torno a los aranceles.
en torno a si se ponen o no se ponen. Es verdad que México y Canadá han protagonizado bastante sintonía. Parece, México y Estados Unidos, parece que hay acuerdo entre Sheinbaum y Trump, no tanto entre Canadá y Estados Unidos. ¿A qué creéis que se debe esa diferencia? ¿Por qué se está llevando mejor Trump con México que con Canadá? ¿Tiene que ver con la situación política en Canadá, que es un poquito más inestable? Luis Rodrigo, empiezo contigo. Pues yo creo que sí, que ahí tenemos parte de la respuesta. Evidentemente, el gobierno de México es un gobierno que lleva poquito tiempo en el poder. Nos puede gustar más o menos Claudia Sheinbaum, pero tiene un liderazgo fuerte en el país, tiene incluso un respaldo popular bastante amplio, aunque su elección fue una elección de Estado prácticamente. Pero bueno, ahí está ese gobierno que por 4 años seguirá al frente del país. Y en el caso de Canadá, bueno, pues aquí Donald Trump no es para nada un ingenuo, sabe que a río revuelto ganancia de pescadores, y Canadá hasta hoy mismo pues estaba sumido un poco en la incertidumbre de quién gobernaría el país, y no despeja del todo esa incertidumbre precisamente porque en poco tiempo, abril o no mucho más allá, habrá elecciones en Canadá, y aunque el nuevo primer ministro canadiense tiene bastante tirón en las encuestas, incluso podría repetir gobierno el Partido Liberal de Canadá, está ahí con los conservadores y bueno, evidentemente cuando la situación interna no es sólida, pues eso trasluce en todo lo demás, ¿no? Y aquí Donald Trump, pues como digo, que él es un hábil negociador, ha negociado mucho en su etapa como empresario, como magnate, y sabe que ahí es cuando uno puede ir casi a la yugular de su presa e intentar sacar el máximo beneficio. Lo que quizá tampoco tenemos que dejar de lado es que en Canadá también, bueno, pues hay gobiernos provinciales, las provincias son como los estados en Estados Unidos, y ahí, bueno, me estábamos escuchando antes a uno de ellos, también tienen mucho que decir. Y sobre todo yo creo que otra cuestión que a lo mejor me extraña que Donald Trump la pasara por alto es la dependencia que tienen sobre todo algunos estados del norte de Estados Unidos respecto de Canadá, no solo en temas energéticos, de eléctricos, mejor dicho, sino también en otros aspectos, ¿no? Pues incluso desde el punto de vista comercial y energético en general. Por tanto, lo que a simple vista en el corto plazo puede ser algo positivo, que es la imposición de aranceles, en el medio plazo y no digamos ya en el largo, pues se le puede volver como un boomerang contra Donald Trump, precisamente porque acabaría generando un sobrecoste adicional en esas zonas que tienen dependencia de Canadá, y ahí también tenemos, aparte de esa debilidad del gobierno canadiense, esa otra ponderación que seguro que los analistas de la Casa Blanca pues le han trasladado y que responde a estos vaivenes que estamos viendo. Pero cuidado porque con la presidenta de Canadá, pues Donald Trump no creo que vaya a llevarse muy bien del todo, sino más, yo creo que será un poco todo lo contrario, y que intentará, como decimos coloquialmente, hacerla su lío en cuanto pueda. Más cositas. Opinión de José Manuel. Sí, vamos a ver. En esto de las guerras, también en las guerras arancelarias, uno se puede situar al lado de la potencia agresora o al lado de quien es agredido. Es evidente que en este caso quien está imponiendo los aranceles es Estados Unidos. No se trata, por tanto, de tener una actitud anti-estadounidense o pro-estadounidense, sino quien ha impuesto o quien está intentando imponer aranceles, que es algo que va a tener un trasfondo económico muy grave en la geopolítica internacional, es la administración Trump. Y en este sentido a mí me parece que las respuestas, tanto de China como de México, como de Canadá, como incluso de la Unión Europea, a esta política de bandazos, de péndulo, de hoy te pongo un arancel, mañana lo suspendo, lo vuelvo a anunciar al cabo de 48 horas, poco jugando al desastre total, pues la respuesta que se ha dado ha sido una respuesta bastante más serena que la que ha tenido la administración Trump. Por cierto,
Trump, que es verdad que es un hombre de negocios con mucho éxito, aunque también con un pasado un poco especulativo, Trump está viendo la respuesta en los mercados financieros. Es que ayer las bolsas le han dicho a Trump que tanta incertidumbre, tanta inseguridad, pues no la acaban de ver. Hoy le han vuelto a decir que se sigue reduciendo esas ganancias en la bolsa. Ojo, que hoy, si uno ve la prensa estadounidense, está viendo que en The Washington Post, toda la prensa estadounidense están planteando la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Que en el 2023 y en el 2024 Estados Unidos ha crecido al 3%. No es ninguna tontería que los mercados financieros estén respondiendo de esta manera y que las previsiones estén diciendo que es posible que Estados Unidos entre en una recesión económica. Yo creo que no será para tanto, pero que los propios economistas en Estados Unidos estén haciendo esas previsiones indican claramente que las cosas le están saliendo bastante mal.